A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a los 60 del 10. Otra jornada más para repasar aquellos hechos históricos. Hoy nos vamos a concentrar en lo que ocurrió allá a finales del 93, pero particularmente en el año 94, cuando se reformó la Constitución Nacional allá en Santa Fe. Una constitución que en algún momento se necesitaba como una cuestión política porque estaba finalizando el mandato del presidente Carlos Saúl Menem, pero por otro lado siempre se venía discutiendo. Es más, Alfonsín ya en sus primeros años de gestión había solicitado que se buscara la forma de reformar la Constitución. Estaba viciada, si se quiere, con una ilegitimidad por tener esa trayectoria allá en 1957, con lo que se denominó la Revolución Libertadora, es decir, venía de un proceso de facto. Había que democratizar la Constitución Nacional y eso ocurrió y ese será el tema de hoy aquí en los 60 del 10. Y para eso, para recordar aquellos hechos, hemos invitado, vamos a conversar y vamos a hacer el recorrido junto al doctor Antonio María Hernández, un hombre que ha transitado tanto la política como la justicia, porque allá por el 83 fue concejal electo, no llegó a asumir la banca porque Angeló lo convocó a formar parte del gabinete en el Ministerio de Gobierno. Posteriormente, en el 87, fue legislador provincial, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, posteriormente diputado nacional, convencional constituyente, diputado en la Convención en la Reforma, secretario de redacción de la reforma de la Constitución y también fue candidato en el 95, integró la fórmula Masachesi Hernández para las presidenciales de ese año. Con él hablamos esta noche. En 1949, el gobierno de Perón reformó la Constitución. El objetivo era incorporar nuevos derechos sociales y laborales. 45 años después, Menem y Alfonsín acordaron una nueva reforma. Esta permitiría al presidente Menem volver a ser candidato. La nueva Carta Magna fue sancionada en la ciudad de Santa Fe. Esta noche recordamos la reforma constitucional de 1994. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por esta invitación, pero sobre todo por la inteligencia periodística para celebrar en el marco de los 60 años de algo que nos enorgullece a los cordobeses, que es Canal 10, que es la radio de nuestra universidad, pero además destacar la gran reforma constitucional de 1994. Así que muchas gracias. Bueno, doctor, vamos a arrancar porque todo esto se venía ya negociando antes. Sí. Y sorprendió a la Argentina con aquella información que después la historia se encargó de recordarla como el famoso Pacto de Olivos. Lo vemos en imagen y ya hablamos. Perfecto. Hacia mediados de 1993, cuando promediaba su mandato presidencial, Carlos Menem decidió permanecer en el poder. Y como no podía hacerlo sin reformar la Constitución, diseñó un plan político destinado a cumplir sus sueños personales. Para esa fecha el radicalismo era una sombra institucional que aún ocupaba muchas bancas en el Parlamento, suficientes para aprobar la reforma constitucional. Entonces Menem sedujo a Raúl Alfonsín, quien se decidió a apoyar su reelección presidencial si el gobierno peronista aceptaba una reforma consensuada con el radicalismo. Así empezó el Pacto de Olivos. A Menem solo le importaba su permanencia en el poder y no tuvo problemas en negociar con Alfonsín el núcleo de coincidencias básicas que en definitiva le permitiría quedarse en la Rosada hasta fines del siglo XX. Bueno, esto fue así, ¿no? ¿Sorprendió eso? Ya se venía hablando de esas negociaciones. Pero Daniel ha sido muy claro al hablar desde hace mucho tiempo
en la Argentina se debatía la necesidad de una reforma constitucional. Era muy evidente que el texto de 1853 con la reforma de 1860 había sido superado por los hechos sociales e históricos, así que era necesaria una reforma. Se ha recordado muy bien, la reforma del 49 es dejada sin efecto y luego de eso ahí se retira de la convención el radicalismo, se cuestiona la legitimidad de esa reforma. Lo mismo ocurrió en 1957, además estaba proscripto el peronismo, solo se habían reformado 2 artículos, así que no quedaba otro camino que hacer una reforma en serio, cumpliendo lo que dice la Constitución, en plena etapa de las libertades públicas. Esto fue lo que en efecto ocurrió, así que la reforma era muy necesaria. Ya lo habían sostenido ambos partidos políticos, en particular el radicalismo siempre había sido reformista. Se habían producido la reforma de constituciones provinciales, entre ellas la de Córdoba en 1987, y además Alfonsín en el Consejo de Consolidación para la Democracia, que había conducido Carlos Santiago Nino, también promovió la reforma constitucional. No se alcanzó el acuerdo, particularmente con Antonio Cafiero en 1988, después vinieron los sucesos políticos que se conocen, de tal manera que el tema de la reforma estaba en el debate de las fuerzas políticas mayoritarias. Ahí aparece el acuerdo de Olivos, que después es aprobado. No es solamente el acuerdo de dos presidentes de ambos partidos. En el caso del radicalismo hubo 2 convenciones nacionales que aprobaron lo que hizo Alfonsín, una en Santa Rosa, la otra en Vicente López. En esta última participé y expuse el proyecto constitucional del radicalismo. Doctor, bueno, llegó el día y por supuesto todos los convencionales para reformar la Constitución. Allí en Santa Fe hizo la apertura el presidente Menem. En esta ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente vamos a tener la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Señores constituyentes, ustedes han sido elegidos por el pueblo argentino para reformar y actualizar la ley de leyes, para desarrollar el contenido de la reforma. Han sido elegidos como protagonistas de un momento fundacional de la historia, el momento institucional, y repito, el momento institucional más importante de este siglo. Han sido elegidos para pensar el futuro, para pensar la Argentina del siglo XXI, para dotar al Estado de los instrumentos jurídicos institucionales con los cuales desenvolverse en los tiempos que nos toca y nos tocará vivir. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ahora, lo más importante que hay que tener presente acá es lo siguiente. Es la convención más legítima de la historia. Se trató de 305 convencionales, 20 bloques políticos que representaban todo el arco político e ideológico de la Argentina. Nunca se había congregado una asamblea de estas características en toda la historia argentina. Y para poner el tema en contexto, voy a decir también que es la reforma más importante de toda la historia. ¿Pero por qué? Porque son datos muy precisos los que voy a mencionar ahora. La obra constituyente consistió en 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas, normas reformadas, y 17 nuevas disposiciones transitorias. Es decir, nunca en la historia se había producido una reforma tan amplia de la Constitución Nacional. Esto abarcó tanto la primera parte de declaraciones, derechos y garantías. Acá se incorporó, no se podían tocar ni el preámbulo, por la ley declaratoria de la necesidad de la reforma, proceso en el cual participé porque era diputado nacional. No se podía tampoco modificar los primeros 35 artículos. Así que, en conclusión, se incorpora en la primera parte un nuevo capítulo de derechos y garantías, donde, claro, se produce ahí un tránsito muy importante de lo que se llama
del constitucionalismo liberal inicial de 1853 y 60 al constitucionalismo social con el reconocimiento de nuevos derechos sociales. Ella se hablaba de incorporar algo de los derechos humanos. Y todo ahora lo demás, aparece ¿no? la tercera y última etapa del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Con ese capítulo nuevo, pero después, ya en la parte orgánica, lo que se llama el derecho constitucional del poder, donde hubo reformas, tanto en descentralización del poder como con respecto al gobierno federal, tanto en los poderes legislativo como ejecutivo y judicial. Pero ahí, entre las facultades del Congreso, se otorga rango constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual significó una modernización extraordinaria del texto constitucional, colocándonos a la cabeza del derecho comparado, ¿no? Doctor, ya vamos a ir repasando no todos los puntos, pero los más importantes, o al menos los que más se discutían en esa época, pero usted iniciaba recién diciendo, bueno, nos trasladamos a jurar allí. Sí. ¿Quiere recordar el momento en que usted juraba? Lo tenemos. Distrito Córdoba, Fórmula 2, Aguad Oscar, Araos Julio, Buco Jorge, Cornet Roberto, De la Rúa Jorge, Del Campo Carlos, Dresino Ana Hernández Antonio. Señores convencionales, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de convencional y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Estaba jovencito, doctor. Ahí, bueno, todos, han pasado 28 años. Han pasado 28 años. 28 años. Ahora este es el momento en que uno jura como constituyente. Claro. Lo que pasa es que después juramos como constituyentes ya con la Constitución reformada, sancionada. sí, Exactamente, reforma. Sancionada. Usted sabe que entre algunas, a Angelón no le había gustado nada. Yo recuerdo, yo estaba en un viaje por Europa siguiendo al gobernador, creo que estábamos en España, no me acuerdo, porque habíamos ido todos los periodistas, porque se especulaba que podía dar a conocer que iba a volver a ser candidato a presidente. Cuando, estando allá, se conoció la reunión con Alfonsín y esto se hizo caer todo, entonces los tuvimos que volver, ¿no? Pero había quedado dando vuelta sobre el tema de buscar la reforma de la Constitución con el fin de que buscara la reelección Carlos Menem. Tenemos una nota suya que habla precisamente de eso, porque en algún momento dicen, bueno, pero ¿cómo? Si ustedes aceptaron hacer la reforma en Córdoba, ¿por qué no en Buenos Aires? Esto es lo que usted decía. Lamento que el país tenga que estar enfrentado a un debate de esta naturaleza que no habla muy bien de nuestra cultura política y jurídica. ¿Usted qué es radical? ¿Qué le dice a la gente que dice, y bueno, si Angelos hizo lo mismo que quiere hacer Menem? Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente, aunque sea un poco difícil, que había una cuestión que era distinta. No había cláusula transitoria en la reforma constitucional de 1987 y eso posibilitó entonces, por fallo del Tribunal Superior, la reelección. Lo que pasa es que en el orden nacional, esto fue en 1994, como nosotros vimos la experiencia de Córdoba, por eso es que colocamos la disposición transitoria novena para que no se planteara la misma situación de Córdoba. Y esa es la pregunta, ¿cuál es la transición novena? Que no puede repetir. Que la referencia al mandato en que uno está ejercitando el cargo, para impedir que se produzca lo que había pasado en Córdoba. O sea, tuvimos también en cuenta la experiencia de Córdoba para que acá efectivamente fueran 2 mandatos, 4 años más 4 años, concretamente. Porque hay que decirlo que en la reforma se cambió todo ese sistema también. Si el presidente podía ir, se achicó el mandato a 4 años, no 6. Esa es una de las reformas. Es decir, se permite la reelección, el mandato de 6 a 4 años. La elección, que era por colegio electoral, o sea, propio de un sistema conservador del siglo XIX, no había confianza directamente en el pueblo, eso se cambia por una elección directa. Lo mismo para la elección de senadores. Y además de esto se permite una reelección de 4 años más 4 años y después tiene que venir un periodo. O sea, y para que no se repita la experiencia de Córdoba, ese primer mandato que tenía Menem, que era un mandato largo de 6 años, por eso le estuvo 10 años
más de 10 años en el gobierno, porque además, claro, estuvieron los 6 meses que había dejado Alfonsín. previos, exactamente, Claro. porque tuvo que renunciar Y además anticipadamente. se a Raúl agregó Alfonsín. otro hecho importantísimo que hoy tiene mucha vigencia, ¿no? El tema de los jueces, los que deciden el Consejo de la Magistratura, que no tenía la Constitución entonces. Eso fue muy importante porque cuando uno analiza el texto antiguo, y yo ahora lo veo porque algunos critican lo que hicimos con el Consejo de la Magistratura, lo que pasa es que hay que ubicarse bien en el texto anterior y en el contexto histórico. Lo que era evidente es que nuestro modelo constitucional, que había seguido el modelo norteamericano, establecía una enorme influencia del poder político, tanto en la designación de los jueces, porque era por el presidente, con solo el acuerdo del Senado, y además de esto, para la remoción, por juicio político. Y acá es donde se hace un enorme cambio, tratando de que no haya tanta influencia de la política en la designación y remoción de los jueces. ¿Cómo? Creando un Consejo de la Magistratura, donde tenía que haber equilibrio entre 4 sectores. Eso se logra en el primer momento con la ley 24.937, con 20 miembros y 24.939. Se modifica después con la ley 26.080 en el 2006, y eso es lo que acaba de ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema, porque no se respetaba ese equilibrio que habíamos previsto los constituyentes en el artículo 114 de la Constitución. Con respecto a la remoción de los jueces, para la Corte Suprema sigue existiendo el juicio político donde acusa a la Cámara de Diputados, juzga el Senado, pero para los otros jueces inferiores, la acusación empieza en el Consejo de la Magistratura y termina en el juzgamiento de lo que se llama el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Además, se le dieron competencias muy importantes al Consejo de la Magistratura. Desafortunadamente, lo tengo que decir como constituyente, en esta parte, como en muchas otras de la gran reforma constitucional de 1994, lo que ha caracterizado a la Argentina es el incumplimiento de la Constitución, particularmente en un libro que he publicado hace poco, que se llamó 25 años de la Reforma Constitucional de 1994. Fíjense que señalo 25 leyes reglamentarias que nos debe todavía el Congreso de la Nación. O sea que la reforma está evidentemente violada e incumplida. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en este primer bloque. Ya seguimos hablando ya en el próximo bloque un poco de algunos puntos más específicos de la reforma. Ya volvemos.